Buenas tardes, ya tenemos un número de participantes adecuado para dar inicio al evento, así que nuevamente sean bienvenidos a este Science Seminar número 5. El día de hoy nos acompaña el doctor Jefferson Rodríguez, quien va a dictarnos su charla sobre química analítica como herramienta de diagnóstico ambiental y los reflejos del desastre de Mariana en la zona costera del departamento de Espíritu Santo en Brasil. El doctor Jefferson Rodríguez es químico industrial egresado de la Universidad de Vassouras, con doctorado en química analítica por la PUC-RJ de Brasil. Además, Jefferson también es docente de la Universidad Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro, en Brasil. Su interés científico está enfocado principalmente en el desarrollo de métodos analíticos para cuantificación de elementos trazas por técnicas espectrométricas, por ejemplo, ICP, OS, ICP-MS y AAS, análisis de especiación química por acoplamiento, HPLC, ICP-MS y metrología química. Doctor Jefferson, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos con el día de hoy. Le recordamos a nuestro público asistente, por favor, llenar el formulario de asistencia y recordamos cómo es la dinámica. El doctor Jefferson va a dar una charla los primeros 30 a 45 minutos y después el público va a tener espacio para poder hacer preguntas y generar un pequeño debate científico. Pueden ir escribiendo sus preguntas a medida que el doctor Jefferson va hablando, después al final las publicaremos y daremos inicio al debate. Así que cedo la palabra al doctor Jefferson para que dé inicio a este seminario en ciencias número 5. Profe Jefferson, bienvenido y muchísimas gracias. Tiene toda la palabra para iniciar. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos que están participando de este evento. Me gustaría hoy compartir con vosotros los resultados que hemos obtenido por un año, los resultados parciales, ¿no?, que hemos obtenido por un año de monitoreo ambiental de algunas playas de Brasil. Y como ya fue presentado el título de la charla de hoy, tiene como título Química analítica como herramienta de diagnóstico ambiental y las consecuencias del desastre de Mariana en la zona costera del Espíritu Santo. Pues bien, el medio ambiente y la preservación del medio ambiente es un tema muy caro y muy importante para toda la civilización. Entre tanto, a lo largo de los últimos años, el desarrollo industrial y tecnológico está haciendo una presión sobre la preservación del medio ambiente. Y es nuestra responsabilidad buscar un punto de equilibrio entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo tecnológico y industrial. Este punto de equilibrio se puede encontrar mediante estudios de monitoreo ambiental, donde podemos identificar potenciales fuentes de contaminación y identificar y cuantificar la magnitud de la contaminación de algunas áreas de interés, como por ejemplo la zona costera. La zona costera es una área muy importante para fines de recreación, pero también posee una importancia significativa desde el punto de vista socioeconómico, principalmente por la producción de alimentos, principalmente el pescado. La zona costera de Brasil tiene una extensión terrestre de 514.000 kilómetros cuadrados, donde viven aproximadamente 51 millones de habitantes, que corresponde aproximadamente a 27% de la población brasileña. La zona costera está ahí subdividida en tres ambientes. Tenemos las playas, la restinga y el mangle. El mangle es una área de transición entre el ambiente terrestre y el ambiente marino. Y es una área muy importante desde el punto de vista de alimentación y para reproducción de muchas especies de animales. Y las playas, por su vez, como ya había dicho antes, es una área muy importante para fines de recreación, pero también hay una fauna bentónica muy rica que está viviendo en este ambiente. Considerando todos los estudios ambientales que se han producido, muy pocos estudios están dedicados a la playa y mucho menos estudios están dedicados a la cuantificación de elementos químicos potencialmente tóxicos en este ambiente. Pues bien, la demanda, la población, la civilización tiene una demanda muy grande por productos acabados y bienes de consumo que son producidos mediante la exploración de recursos minerales como el petróleo y la mineración.
ese proceso de producción de los productos acabados ni siempre tiene un control muy bien establecido y algunas veces se pueden ocurrir algunos accidentes ambientales, a lo ejemplo lo que se ha pasado en Minas Gerais, en la provincia de Minas Gerais, en Brasil, conocido como el desastre de Mariana en 2015. En este triste episodio se pasó una rotura de la represa de Fundón, donde se fue liberado al medio ambiente aproximadamente 62 millones de metros cúbicos de lodo enriquecido con elementos químicos como hierro, manganés, aluminio, cromo y plomo y mercurio. Aquí en esas fotos se puede tener una idea del rastro de destrucción que se ha dejado ese desastre. Este episodio está reconocido como el mayor accidente del mundo relacionado con empresas de mineración. Pues bien, aquí en esta figura podemos tener una idea de la extensión del desastre, donde los 62 millones de metros cúbicos de lodo, se produjo un tsunami de lodo que percorrió toda la extensión del río Dulce, aproximadamente 600 kilómetros, hasta la zona costera, en la ciudad de Linares, la provincia el departamento de Espíritu Santo, con un flujo de aproximadamente 1.900 metros cúbicos por segundo. En esta figura nosotros podemos observar la ubicación de la represa de Fundón y por un vídeo podemos mirar la destrucción que se ha pasado por el tsunami de lodo que se ha producido en ese episodio. Aquí tenemos una pequeña ciudad, un pueblo que fue barrido del mapa por cuenta de ese tsunami de lodo y que se fue contaminando totalmente la extensión del río Dulce. Aquí tenemos el río Dulce en 2014, aquí en 2015 se puede mirar muy bien el impacto ambiental y 4 años pasados del desastre se puede mirar aún el impacto ambiental que se ha producido en la zona costera y en el río Dulce. En esta foto podemos mirar de una manera muchísimo más clara el impacto ambiental y la extensión del desastre en la zona costera. Aquí, en esta foto, tenemos la desembocadura del río Dulce y aquí tenemos las playas que son más cerca de la desembocadura. Podemos mirar por el color del mar que sí, que la área de la zona costera fue fuertemente impactada y en principio la gente estaba ahí intentando tomar muestras en los primeros intentos de identificar la extensión de la contaminación del desastre que se pasó por ese desastre de 2015 de Mariana, ¿no? Entonces, ese episodio hizo con que algunas instituciones de pesquisa, principalmente universidades, fundaron una red de colaboración que se llama Río Dulce Mar, que está subdividido en 8 anexos, donde cada anexo tiene la responsabilidad de llevar a cabo estudios de monitoreo ambiental en diferentes compartimentos, en diferentes áreas. Entonces tenemos un anexo que está dedicado a estudiar el impacto ambiental de ríos, lagunas, estudios de ecotoxicología, estudios de la macrofauna, estudios del ambiente marino, en fin. Yo estaba ubicado en el anexo 4, que tenía por principal objetivo conducir el monitoreo ambiental en las playas. Y este estudio de monitoreo ambiental en las playas estaba dividido en 3 frentes distintas. Estudios de morfodinámica, donde los oceanógrafos estudiaban las constantes físicas y los aspectos físicos de las playas. El estudio geoquímico propiamente dicho, que tiene por principal objetivo llevar a cabo la cuantificación de elementos químicos potencialmente tóxicos en los sedimentos de las playas, y también los biólogos que están ahí estudiando la distribución y el impacto del desastre ambiental sobre la fauna bentónica de las playas. En esta charla voy a presentar los resultados obtenidos por la geoquímica y algunos datos de la morfodinámica en este año de monitoreo ambiental. Pues bien, ¿cuál es la dimensión del problema? Podemos subdividir en 2 frentes distintas. Tenemos los impactos directos que están asociados con el impacto directo de la presencia de lodo contaminado en el río Dulce, en el ambiente marino, ambiente costero, la fauna y la flora. Y también tenemos impactos indirectos que están relacionados con aspectos socioeconómicos que afectan a la población y otros
impactos indirectos que se pueden listar. Entonces, tenemos algunas preguntas principales. ¿Cuál es el alcance máximo a lo largo de la costa? O sea, cuando el tsunami de lodo llegó a la zona costera, ¿para dónde fue ese lodo? ¿Y cuál distancia máxima se puede percibir la contaminación de presencia de este lodo? ¿Cuál es su desplazamiento en el tiempo? ¿Y qué procesos morfodinámicos intervienen en la distribución de estos contaminantes? Y una otra pregunta es que si existe la posibilidad de que los contaminantes alcancen la parte seca de la playa. Bueno, la área de estudio que vamos a estudiar están divididos entre 11 estaciones de muestreo, puntos de muestreo, y donde tenemos el río Dulce como el punto central, y tenemos 6 puntos de muestreo, o sea, 6 playas que están ubicadas justo al sur de la desembocadura del río Dulce, y 5 playas que están situadas, ubicadas al norte de la desembocadura del río Dulce. Las estaciones amuestrales, o sea, las playas, fueron agrupadas en compartimentos en función de sus características morfodinámicas. Entonces tenemos el compartimento A, que compone las playas S1, S2 y S3. Tenemos el compartimento B, donde compone las playas de S4 hasta N1, y el compartimento C, que está en la playa de N2 hasta la playa N5. Pues bien, vamos a comprender un poco cómo la playa puede ser dividida. Entonces, la playa tenemos una parte seca y una parte que está sumergida. La parte seca, hay unas divisiones que se pueden nombrar, como la berma, que es justo la parte más superior de la playa, donde la agua de la ola no llega. Tenemos la fase playal, la cara de la playa, que es la parte que tiene una inclinación, donde hay una acción del esprayamiento de las olas, y la parte sumergida. Entonces, tenemos 3 divisiones principales que vamos a tomar muestras para llevar a cabo nuestros estudios de monitoreo ambiental. Entonces, en esa foto podemos mirar cómo están distribuidos los puntos de toma de muestra. Tenemos un punto que es georreferenciado, donde nosotros sabemos exactamente la ubicación de este punto, y trazamos una línea recta de la parte seca de la playa hacia el mar, donde podemos distribuir los puntos de toma de muestra. Tenemos la berma, que es la parte más alta de la playa. Tenemos la parte superior y la parte inferior de la cara de la playa. Tenemos la anteplaya rasa. Y tenemos la parte sumergida a 5 metros de profundidad y a los 10 metros de profundidad. Y los datos que los voy a presentar son del primer año de monitoreo ambiental, o sea, 4 campañas de muestreo que se pasaron en septiembre de 2018, diciembre de 2018, abril y julio de 2019. Bueno, aquí tenemos una foto del proceso de las actividades que desarrollamos en el campo de colecta de muestras, de toma de muestra. Entonces, con el auxilio de una embarcación, tomamos las muestras de la parte sumergida de la playa, con el auxilio de un muestrador de Van Veen, que se llama, y la parte seca de la playa, cogemos las muestras, tomando siempre el cuidado para no contaminar las muestras. Bueno, la muestra en laboratorio fue tratada con el objetivo de obtener una muestra que sea homogénea y representativa de nuestra área de estudio. Para eso, llevamos a cabo el secado de las muestras, el tamizado, separando una fracción menor que 1 milímetro de tamaño, y luego llevamos a cabo, realizamos el cuarteamiento de esta muestra para obtener una fracción representativa de la muestra. De esta muestra cuarteada y homogénea, tomamos una fracción de esta muestra y realizamos la decomposición asistida por microondas, utilizando ácido nítrico para eso. Entonces, en este método de decomposición, vamos a obtener una concentración pseudo total de todos los elementos químicos que están presentes en las muestras de sedimento. La cuantificación de los elementos químicos fue realizada utilizando las técnicas analíticas: espectrometría de emisión óptica con plasma de acoplamiento indutivo, el ICP-OS, y la espectrometría de masas con plasma de acoplamiento indutivo, el ICP-MS. El equipamiento ICP-OS fue utilizado
para cuantificar los elementos que estaban presentes en alta concentración, como hierro, manganeso, aluminio, y los otros elementos traza fueron cuantificados por la técnica de ICP-MS. Pues bien, ahora voy a presentar los datos de la evaluación de la distribución espacial de elementos químicos a lo largo de la costa de Espíritu Santo. Y esta evaluación vamos a evaluar la distribución longitudinal de estos elementos químicos, es decir, partiendo del punto que está ubicado más al sur de nuestra área de estudio hacia la playa que está ubicada en la parte más al norte de nuestra área de estudio. Aquí tenemos los resultados que están organizados partiendo del S1, la playa más al sur, hacia la playa N5 más al norte. Y podemos observar, por ejemplo, para el elemento aluminio, que la concentración no ha cambiado muchísimo, excepto para la playa S4, que en todos los resultados tiene una concentración muchísimo más baja, que podemos comentar más adelante en la sesión de preguntas. Pero ese resultado ya era esperado para el aluminio, porque aluminio es un elemento conservativo. O sea, es un elemento que, independiente de la fracción granulométrica que esté presente en el sedimento, la concentración y el contenido de aluminio de ese elemento no se cambia, es un elemento que es conservativo. Entonces, ese resultado ya era esperado. Entre tanto, me gustaría puntuar el elemento arsenio, por ejemplo, que presenta una concentración muy alta en las playas S1, S2 y S3, que son las playas que hacen parte del compartimiento A. Entonces, podemos observar que la concentración de arsénico, que es un elemento tóxico, está ahí entre 15 miligramos por kilo hasta unos 50 miligramos por kilo. Y ese comportamiento no se ha observado en las otras playas de nuestra área de estudio. Lo mismo comportamiento se puede observar para otros elementos, como bario, como manganeso, como níquel, como plomo también, y hierro también se puede observar. Entonces nos preguntamos lo que ha pasado con ese comportamiento, lo que tiene de distinto este compartimiento en esas playas para que tenga una concentración más grande de estos elementos químicos. Una cosa que tenemos que estudiar para comprender. Pero también nos gustaría interpretar los datos y hacer una relación entre la concentración de los diferentes elementos químicos y las diferentes playas. Pero mirando solamente los datos como están distribuidos y los hemos presentados aquí en esta diapositiva, no podemos reconocer un patrón porque tenemos muchísimos datos y muchísimas playas para llevar a cabo esta evaluación. Entonces, utilizamos herramientas quimiométricas para sacar de ahí, de esos datos, información que nos pueda ayudar en la interpretación de nuestra área de estudio. Entonces, utilizamos el análisis de componentes principales, donde podemos observar que las playas que son del compartimiento A, de facto, hacen un clúster que está ahí separado de las playas que son de otros compartimientos, o sea, del compartimiento B y del compartimiento C. Las playas del compartimiento A están más lejos de la zona de influencia de la desembocadura del río Dulce y tal vez ese facto tenga contribuido para que sí, las playas de este compartimiento estén ubicadas separadamente de las otras playas de los compartimientos B y C. Una cosa importante que podemos observar en esta gráfica es que el teor de carbonato, arsénico, manganeso, níquel, bario y manganeso también tiene una relación y que son los responsables por esta herramienta quimiométrica por la formación de estos clústeres. Entonces, el carbonato ya nos da una pista que tiene una influencia muy grande en el comportamiento geoquímico de estos elementos químicos. Aquí podemos mirar una figura con la correlación de Pearson, donde podemos mirar la correlación que el teor de carbonato sí tiene una correlación positiva con el elemento arsénico, hierro, manganeso y otros elementos. Entonces vamos a buscar esta pista de que el carbonato sí de facto ejerce una influencia muy significativa que puede ser confirmado por la composición del sedimento. O sea, las playas que hacen parte del compartimiento A, como podemos mirar en esta figura,
tiene un teor de carbonato muy alto, diferentemente de las otras playas, y eso es lo responsable en primer momento por la alta concentración de arsenio, manganés y de los otros elementos químicos en el compartimento A. Pues bien, aquí os presento los resultados que fueron obtenidos para la isóbata de 10 metros de profundidad, o sea, en la playa, los sedimentos que fueron obtenidos con el auxilio de la embarcación en la playa que está sumergida, en la fracción sumergida de la playa. Y lo que nosotros podemos observar, un comportamiento completamente distinto a lo que fue observado anteriormente, donde las playas que están ubicadas más al sur de la desembocadura del río Dulce tienen una concentración muchísimo más baja en comparación con las playas que están ubicadas más al norte de la desembocadura del río Dulce. Una excepción, podemos hablar sobre la playa N4, que todos los elementos químicos presentan una concentración más baja. Pero lo que pasa con esa situación entre la playa S5 y la playa S6? Lo que han cambiado en el ambiente para que sí podamos observar una concentración más alta en esas playas en relación con las playas que están ubicadas más al sur. Tenemos que observar las constantes físicas y las características físicas del ambiente para tener esa información. Pero antes de eso, vamos a llevar a cabo el análisis de componentes principales para mirar cómo las estaciones amostrales son agrupadas. Y nuevamente observamos que las playas que son del compartimiento A están ahí formando un clúster muy separado, o sea, que están separados de las otras playas que hacen parte del compartimiento B y el compartimiento C. Pero me gustaría de llamar la atención que las playas que están ubicadas en este cuadrante están asociadas con una alta concentración de lodo y por eso que están ubicadas en esa fracción. Y el sedimento más fino tiene una capacidad mayor, una capacidad más grande de absorber los elementos químicos en su estructura. Entonces, los elementos químicos están correlacionados con la presencia de lodo y las playas, las muestras que presentaron una alta concentración de lodo están ubicadas aquí en este punto, que son de las isóbatas de 10 metros. Pero mirando un poco cómo las constantes físicas, como los parámetros físicos pueden influenciar la distribución de los elementos químicos, vamos a mirar cómo actúan las corrientes en la zona costera, las corrientes marítimas en la zona costera. Aquí podemos mirar en la seta roja y en la seta azul la corriente marítima que está direccionada hacia el sur, y esa corriente marítima está en la plataforma continental, o sea, fuera de nuestra área de estudio que es la playa. Entonces, en un primer momento, esta corriente no tendría una influencia muy significativa sobre la distribución de los elementos químicos a lo largo de nuestra área de estudio. Pero, si miramos que en este punto tenemos la desembocadura del río Dulce, y aquí en este punto tenemos un equilibrio físico entre el material que es aportado del río Dulce en la zona costera, la acción de las olas y de la marea, tenemos la formación de una corriente que se llamamos de deriva litoránea, una corriente que va sentido al norte, y esa corriente está actuando justamente más cerca de la playa. Entonces, la deriva litoránea sí que tiene una influencia muy significativa sobre la dispersión de los elementos químicos en nuestra área de estudio. Entonces, ya sabemos que unos 70% de todo el material que es aportado por del río Dulce en nuestra área de estudio está direccionado hacia el norte por cuenta de esta deriva litoránea. Pero unos 30% de ese material se direcciona hacia el sur, y aquí tenemos un cambio de dirección de esta corriente. Y aquí en este punto es una área donde se puede sedimentar el material, una área que tiene las condiciones adecuadas para que parte del material que es aportado del río Dulce a la zona costera se pueda sedimentar en esta área. Entonces, ahora nosotros ya tenemos como una fotografía donde podemos identificar cuáles son las estaciones amostrales, o sea, las playas que están más sujetas a la influencia del material que llega del río Dulce en la zona costera. Entonces, de la playa S6 hasta la playa N5 son las estaciones amostrales que están más fuertemente impactadas
por toda descarga de Río Dulce. Pero considerando la extensión del desastre que se pasó en 2015, ese material no se quedó localizado solamente en la desembocadura de Río Dulce. O sea, una parte considerable sí fue direccionada hacia el norte, pero una parte se movimentó hasta la plataforma continental. Y en esa situación, el material que estaba en suspensión, material particular en suspensión, sufrió la acción de la corriente que se direcciona hacia el sur. Entonces, las playas que están ubicadas aquí al sur de nuestra área de estudio, sí estaban sujetas a influencia de esta contaminación. Y aquí tenemos una área de protección ambiental que se llama Área de Protección Ambiental Costa de las Algas. Y en este punto, por una dirección de las olas que viene del sur hacia el norte, entonces la pluma del material particular en suspensión que estaba en la plataforma continental fue direccionada y deslocada hacia la playa. Y ya podemos observar aún hoy que hay evidencias de que ese material se queda distribuido en toda la zona costera. De una manera más grande en la parte norte, pero sí hay presencia de este material aquí en las playas, en las áreas de protección ambiental. Aquí tenemos una foto de una actividad de campo donde podemos mirar e identificar el color del mar que se desarrolla cuando la cota de inundación de Río Dulce está muy alta. Entonces tenemos un color naranja muy fuerte y no muy lejos de aquí tenemos el mar de la coloración que es natural. Entonces la influencia de Río Dulce es muy grande en nuestra zona costera y la dispersión del material también es muy fuerte e importante para la dispersión de los elementos químicos y los contaminantes a lo largo de nuestra área de estudio. Ahora vamos a hacer una evaluación de la distribución transversal de los elementos químicos. Y lo que yo quiero decir con la distribución transversal. Ahora los voy a presentar nuevamente la figura para para enseñarles que la distribución transversal va a ser una evaluación que se pasa desde la parte más alta de la playa, o sea, de la berma, hacia el mar, evaluando cómo los elementos químicos están distribuidos en este sentido, en la berma, en la parte superior e inferior de la cara de la playa y en las esóbatas de 5 y de 10 metros. Esa evaluación es muy importante porque nos permite evaluar si existe la posibilidad de troca de sedimento, de cambio de sedimento entre la playa que está sumergida hacia la playa que está la parte seca de la playa y de la playa más alta hacia la parte que está sumergida de la playa. Entonces, en esta parte voy a presentar la evaluación de la distribución transversal de las playas S2, S6 y de la playa N5. Entonces podemos mirar que el arsénico, en esta presentación podemos mirar que la distribución del arsénico en las diferentes campañas de muestreo no cambia de manera significativa en la playa seca. O sea, la concentración no cambia de una manera muy significativa. Pero podemos mirar que la concentración de arsénico, por ejemplo, está mayor do que los parámetros de calidad de sedimento. Y estos parámetros de calidad de sedimentos son basados en una normativa canadiense y tenemos dos niveles. Y en el primer nivel tenemos el valor de TEL, que donde a la concentración, si la concentración del elemento químico es mayor do que del valor de TEL, la biota, o sea, los animales que están presentes en ese sedimento pueden presentar alguna alteración en su estructura. Y si la concentración de un elemento químico está mayor do que el valor de PEL, que es el segundo nivel de calidad de sedimento, probablemente ese microorganismo, ese animal o esa especie va a sufrir alguna alteración significativa en su estructura. Y para arsénico podemos observar que en esta playa S2 todos los puntos presentaron una concentración mayor do que el primer nivel de calidad de sedimento. Pero podemos mirar aquí, se pasó un fallo aquí, que no hay el nombre de los elementos químicos, pero aquí tenemos el barium.
tenemos el elemento químico bario, aquí tenemos el hierro, por ejemplo, aquí tenemos el mercurio. Y lo que nosotros podemos observar es que la playa que está, la parte seca de la playa, o sea, la berma, la parte más alta de la playa, tiene una concentración muy menor, o sea, muchísimo menor do que la concentración observada en la isóbata de 5 metros. Y ese comportamiento, o sea, una alta concentración de elementos químicos en la isóbata de 5 metros de profundidad se reprodució para todos los elementos químicos. Entonces nos preguntamos lo que se han pasado en este punto, en ese perfil transversal, para que la isóbata de 5 metros tenga esta concentración más alta de elementos químicos. Bueno, podemos mirar que la calidad de sedimento está influyendo significativamente para ese resultado, porque en la isóbata de 5 metros tenemos lodo, o sea, un sedimento que tiene un tamaño muy fino, muy pequeño, entonces los elementos químicos están más fuertemente absorbidos en la estructura de este sedimento. Un punto importante que podemos mirar, podemos observar aquí para el elemento mercurio, porque tenemos solamente 2 campañas que los tengo presentado aquí, pero los resultados están reproducidos para otras campañas que tenemos también. Lo que observamos es que en la parte más alta de la playa, o sea, en la berma, tenemos una alta concentración de mercurio, que está ahí como unos 120 microgramos por kilo de mercurio. Y eso no era un resultado esperado, porque en la parte más alta de la playa tiene una incidencia de sol muy grande, y considerando que el mercurio es un elemento químico volátil, no debería estar presente ahí. Pero en esta playa específicamente, nosotros tenemos una hipótesis de que el mercurio puede ser utilizado como un marcador geoquímico del transporte de sedimento de la isóbata de 5 metros hacia la parte más alta de la playa. Ese comportamiento no fue observado para los otros elementos químicos, porque los otros elementos químicos tienen una concentración muchísimo más grande, pero como mercurio tiene una concentración más baja, ese efecto sí puede ser observado por mercurio. Entonces, esta hipótesis estamos estudiando para plantear una publicación sobre la utilización de mercurio en ciertas condiciones como indicador de transporte de sedimento. Mirando un poco sobre la composición física y geológica de esta playa, podemos observar que aquí una foto del Google, podemos observar que hay algunas formaciones geológicas que pueden ser observadas aquí por esos puntos más oscuros, que pueden funcionar, actuar como una trampa geológica que imposibilita la troca transversal de sedimento de la plataforma continental hacia la playa. O sea, el sedimento del fondo, que viene por el fondo del mar, encontrará esas barreras, o sea, esas trampas geológicas, y no se va a poder cambiar con el sedimento que está aquí en la playa. Bueno, para probar para mirar de una manera un poco más, de una forma más detallada, la distribución, o sea, la posibilidad de la existencia de estas trampas geológicas, nosotros realizamos un estudio, un barrido con la embarcación en esta área, utilizando una batimetría para sacar una especie de foto del fondo del mar, de la playa, y lo que tenemos es la figura que tenemos aquí. Entonces, en la parte aquí que está más naranja, roja, no sé qué color es esa, muy bien, tenemos las profundidades que son menores, como 1 metro de profundidades. Y aquí en la parte más azul tenemos los 10 metros de profundidad. Entonces aquí podemos observar que hay una profundidad intermedia que es de 5 metros, pero si percorremos el transecto ese, podemos observar que tenemos aquí un punto de elevación de la profundidad y luego la profundidad se baja. Entonces sí, de facto tenemos un punto donde hay un trapeamiento y la lama que coletamos, o sea, el lodo que coletamos en la isóbata de 5 metros está localizado justo aquí en este punto. Y esta lama no se puede cambiar con la plataforma. Entonces, una hipótesis que tenemos es que durante el accidente de 2015, el material que fue direccionado hacia el sur por las corrientes y encontraron las olas que tienen un sentido de sur para el norte, movimentaron, o sea, deslocaron ese material hacia la playa, pero de una manera como material en suspensión, pero al adentrar en esta área, ese material encontró las condiciones adecuadas para sedimentación.
y se depositó en ese punto y aquí está aprisionado y no se ha cambiado de ahí. Es un punto que está fijo y estamos estudiando para buscar evidencias científicas de que aquí haya presencia del material del accidente de 2015. Pues bien, mirando un poquitín ahora sobre, echando un vistazo un poco más de cerca del comportamiento geoquímico del arsénico, podemos mirar que esas formaciones geológicas son ricas en hierro y en manganés. Y nosotros ya sabemos que el hierro, cuando es liberado por cuenta de las propiedades físico-químicas del ambiente, ese hierro y el manganés son liberados para la columna de agua. Ese elemento forma como un material, una partícula coloidal, y esa partícula coloidal tiene una propiedad, o sea, tiene la capacidad de absorber en su superficie algunos elementos químicos, como el arsénico, por ejemplo. Y ese material coloidal, ahora que tiene el arsénico que está ahí absorbido en su estructura, se queda como atrapado en la estructura de sedimento de estas playas, que es una estructura porosa, que tiene muchos huecos, donde se mete ahí el material coloidal y se queda atrapado. Entonces, estas playas del compartimiento A tienen todas las condiciones geoquímicas y geológicas para que podamos observar una alta concentración de elementos químicos como arsénico, plomo, manganés, entre otros. Ahora, en la playa de Regencia, la playa S6, podemos observar que los elementos químicos presentan un comportamiento un poco distinto a que lo hemos observado a la playa de Formosa, donde la playa más emersa, la playa más alta, la parte seca de la playa, que es la berma y la cara de la playa, presentan una concentración significativamente más baja, menor do que los elementos químicos, la concentración de los elementos químicos que fueron encontrados en las isóbatas. Entonces aquí tenemos el arsénico y podemos observar que en este punto de muestreo la concentración del arsénico no está mayor que el valor de TEL. O sea, aquí no hay un riesgo para la fauna bentónica que está ahí en esta playa, viviendo en esta playa. Pero un fato curioso que hemos observado es la variación de la concentración a lo largo del tiempo de las campañas de muestreo, que se puede ser observado en las isóbatas de 5 metros y las isóbatas de 10 metros. En la isóbata de 10 metros la concentración no tiende a variar, a cambiar de una manera muy significativa, pero esa variación es más percibida en la isóbata de 5 metros, por ejemplo, en ese punto. Y eso aquí, y ese comportamiento es debido a la acción de las olas que actúan de una manera más intensa en este punto de muestreo. O sea, el sedimento de la isóbata de 5 metros está como más revolvido y el sedimento que se cambia con mucho más facilidad. Entonces, existe una variación un poco más significativa. Pero en la isóbata de 10 metros podemos observar una disminución significativa en la campaña de julio de 2019, que se puede observar para todos los otros elementos químicos que hemos estudiado. Entonces nos preguntamos lo que ha pasado en la campaña de junio de 2014, de 2019. Pues bien, en la playa de Guriri, que es la playa N5, o sea, la última playa en sentido norte de nuestra área de estudio, podemos observar un comportamiento similar al que fue observado al punto S6, es decir, la playa más alta, la parte más alta de la playa, la parte seca de la playa, o sea, la berma y la cara de la playa, tiene una concentración más baja do que la concentración que es obtenida para la playa sumergida, las isóbatas de 5 y de 10 metros. O sea, aquí tenemos una evidencia que sí, de facto, la estación de muestreo, o el punto de muestreo más al norte de nuestra área de estudio, está sujeta a la acción del río Dulce. O sea, el sedimento del río Dulce se está direccionando hacia el norte de la playa y que está influenciando de una manera significativa la distribución de los elementos químicos en el perfil transversal de las playas. Pues bien, ahora nosotros ya identificamos y obtuvimos una fotografía de nuestra área de estudio y fuimos capaces de identificar cuáles fueron las playas que presentaron un mayor potencial de contaminación en nuestra área de estudio.
Y también evaluamos algunas cuestiones relacionadas al cambio transversal de sedimento entre la parte más alta de la playa y la playa sumergida. Pero estamos intentando buscar una herramienta para identificar e interpretar algunos procesos que pueden pasar en la zona costera, que están envolvidos con el transporte de sedimento en el sentido transversal, que es una cosa que nos importa. O sea, una vez que el sedimento que viene de Río Dulce, que está localizado en la parte más profunda de la playa, en la isóbata de 5 y de 10 metros, ¿será que existe la posibilidad de que ese sedimento se cambie para la parte más alta de la playa y que pueda impactar la fauna bentónica que está aquí viviendo? Entonces vamos a buscar algunas herramientas químicas para llegar a esa interpretación, intentar interpretar lo que se pasa en la zona costera. Entonces ya he reconocido en geoquímica, en otras áreas de conocimiento, ¿no?, de la geoquímica, otras áreas de estudio de la geoquímica, que las relaciones elementares son herramientas muy importantes para fines de diagnóstico ambiental o de procesos, en fin, geoquímicos. Entonces, en nuestro estudio estamos utilizando el elemento arsénico y el elemento vanadio y estamos haciendo una regresión lineal entre estos elementos. Y tenemos aquí plotado el intervalo de confianza obtenido por esa regresión. Nuestra hipótesis es que los elementos, o sea, las estaciones, los puntos de muestreo, las playas que se quedan ubicadas fuera de nuestra zona, de nuestro intervalo de confianza, alguna cosa está pasando con esta playa, que sea por un transporte de sedimento, en fin, algún proceso. Entonces vamos a estudiar, echar un ojo un poco más de cerca de estas playas para intentar interpretar. Entonces aquí tenemos una regresión que hicimos con arsénico y vanadio para la muestra de la berma. O sea, tenemos solamente arena en esta muestra y tenemos una regresión significativa. Pero vamos a hacer lo mismo estudio para las muestras de la isóbata de 5 metros, o sea, la regresión lineal entre arsénico y vanadio para la isóbata de 5 metros. Y lo que nosotros hemos encontrado son dos líneas de regresión distintas. Tenemos una línea aquí en este punto y una línea con una otra inclinación, con una otra pendiente. ¿Y cuál es la razón por esta diferencia entre esas pendientes? Lo que podemos observar es que las muestras que están ubicadas en este grupo son las muestras que tienen en su composición básicamente arena. Y en este punto tenemos lodo, o sea, un sedimento más fino. Entonces, nosotros podemos interpretar que el factor gravimétrico, o sea, la calidad del sedimento, está influyendo de una manera significativa en esa relación. En un intento de intentar normalizar y eliminar esa influencia que estamos verificando aquí, vamos a utilizar elementos que son conservativos, o sea, intentar normalizar la concentración de esos elementos de arsénico y vanadio para eliminar la influencia que hemos encontrado por la característica del sedimento. Para eso vamos a utilizar el aluminio, porque nosotros ya sabemos que el aluminio es un elemento conservativo y que el contenido de aluminio y muestras de diferentes características no va a cambiar mucho, por el fato de ser un elemento químico conservativo. Entonces vamos a hacer una relación de arsénico por la concentración de aluminio en una muestra frente a la concentración de vanadio sobre la concentración de aluminio en nuestras muestras. Y vamos a llevar a cabo nuevamente el análisis de regresión. Y lo que nosotros encontramos ahora es una línea de regresión con una recta con un coeficiente de determinación de 0,94%, o sea, normalizamos la concentración, eliminamos el efecto granulométrico de la distribución, en la distribución de los elementos químicos, y que nosotros podemos observar es que algunas muestras, algunas playas están ubicadas fuera de nuestro intervalo de confianza, de confidencia. Entonces, en la campaña 10, que es la campaña de junio, entonces, la playa N3 en la campaña 10, la playa S4 en la campaña 10, está ubicada fuera de nuestro intervalo de confianza. Y nos preguntamos lo que ha pasado en esta campaña. Bueno, vamos a hacer el mismo estudio para las muestras que fueron tomadas en la isóbata de 10 metros.
y observamos nuevamente el mismo comportamiento, porque aquí tenemos muchísimo lodo y aquí tenemos solamente arena. Entonces, llevando a cabo la normalización, obtuvimos nuevamente una regresión muy buena y algunas muestras se quedaron fuera del intervalo de confidencia. Entonces, las muestras son una aquí de la campaña 7 y otras muestras de la campaña 10. Entonces, nos preguntamos lo que pasó. Bueno, vamos a hacer ahora un estudio utilizando la PCA nuevamente con los datos que fueron normalizados por el elemento conservativo. Y lo que nosotros encontramos fue justamente que los elementos químicos ahora no tienen correlación con las características del sedimento. Fíjate que la concentración no tiene dependencia. Y eso se puede confirmar con la correlación de Spearman, donde las características del sedimento no tienen correlación con la concentración de los elementos químicos. Entonces, nosotros quizá podemos emplear este estudio para estudiar y identificar el aporte externo de elementos químicos, quizá que no estén relacionados con el sedimento, mas si la concentración de elemento químico en una playa se cambia, podemos identificarla o por la regresión arsénico-vanádio o bien por el análisis de componentes principales. Entonces, lo que nosotros podemos observar con todos los datos que tenemos es que gran parte de las muestras se encuentran localizados en ese eje que ya miramos en la otra diapositiva, que están relacionados con las características del sedimento. Si tengo sedimento más fino, sedimento un poco más grueso, aquí lo tenemos distribuido, pero algunas muestras se encuentran en ese cuadrante y este cuadrante está relacionado con la concentración de los elementos químicos. Aquí tenemos alguna muestra de la campaña 7, que es la campaña de abril, y de la campaña 10, que es la campaña de julio. Entonces, alguna cosa se pasó. Para intentar comprender lo que se han pasado con estas muestras, nuevamente tenemos que mirar un poco para las condiciones físicas que están actuando en nuestra área de estudio. Y en esta gráfica, en esta figura, os estoy enseñando el comportamiento de la altura de las olas en la zona costera en función del tiempo. Entonces tenemos olas de 2 metros hasta 3 metros de altura. Y las olas que tienen una altura mayor de que 1,8 metros, nosotros podemos caracterizar como siendo olas que pertenecen a un evento de alta energía en la zona costera, quizá por una entrada, por una incidencia de una frente fría, por un ciclón o algún evento meteorológico que se está pasando en la zona costera. Ese evento de alta energía está caracterizado por la incidencia de olas de alto comprimento, de una altura muy alta, sí, mejor dicho. Entonces tenemos un periodo de unos 3 meses donde no tuvimos ningún evento de alta energía, pero justo aquí en la campaña 7 luego después, aquí en la campaña 7, tuvimos la pasaje de un ciclón, un evento de altísima energía que barrió toda la costa del Espíritu Santo y que sí una muestra que influenció la distribución de los elementos químicos de la playa S2 que fue tomada en esta campaña. Pero si observamos, a lo largo del tiempo, tuvimos muchísimos eventos de alta energía en la zona costera. Y justo en este punto, que es la campaña de julio, nosotros tuvimos la influencia de todos estos eventos de altísima energía que revolvieron todo el sedimento de fondo y quizá promovieron la erosión de las playas. Y como podemos observar, en esta playa tenemos la incidencia, una altísima concentración de minerales pesados que están concentrados en la parte seca de la playa. Entonces, esos minerales pesados están asociados con una alta concentración de los elementos químicos. Entonces, podemos observar que las muestras que presentaron la campaña 10, que están aquí dislocadas de ese eje principal, que presentaron justamente una alta concentración de los elementos químicos. Entonces, ahora mismo estamos estudiando estas herramientas que hemos desarrollado, o sea, la regresión lineal entre arsénico y vanádio y el estudio por análisis y
el empleo del PCA, análisis por componentes principales, utilizando la normalización por un elemento conservativo. Por ahora estamos utilizando aluminio, pero vamos a utilizar escandio, entre otros elementos, para intentar interpretar algunos procesos que se pasan en la zona costera. Pues bien, como conclusión, podemos decir que la compartimentalización de la área de estudio en los 3 compartimientos fue útil para nos ayudar a interpretar un poco del comportamiento geoquímico que se pasa en la zona costera y la distribución de estos elementos químicos que estudiamos. Y las playas del compartimiento C, o sea, las playas que están direccionadas más al norte de nuestra área de estudio, se ven más afectadas. Y sí, que hay una evidencia del cambio transversal de los elementos químicos, como podemos observar por los efectos de erosión y también por el elemento mercurio, que se puede en un primer momento ser utilizado como indicador del cambio transversal de sedimento en el perfil transversal de la playa. Y que los aspectos químicos y morfodinámicos influyen significativamente en la distribución de los elementos químicos. Bueno, aquí tenemos una foto del equipo que estamos trabajando. Tenemos un equipo multidisciplinar con biólogos, oceanógrafos, físicos y químicos que están ahí trabajando, yendo al campo para intentar identificar el real impacto que se ha producido por el desastre de 2015. Y muchas gracias. Aquí dejo mi contacto. Si alguien tiene voluntades de entrar en contacto, por favor, envíe un email. Y muchas gracias por la Universidad de la Costa por la invitación, por compartir y por la oportunidad de compartir los resultados parciales que encontramos en nuestro estudio. Y por nada, muchas gracias. Perdona por el portuñol. Espero que tengan hecho comprender y bueno, estoy abierto ahora a las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias. Gracias, Jefferson. Jairo, antes que abramos las preguntas, solo para hacer algunos comentarios rápidos y agradecimientos también en nombre del departamento. Jefferson, de verdad que muy interesante tu charla. Eu me quedei bastante impressionado do ponto de vista positivo com todo o trabalho que vocês estão fazendo com esse desastre. Eu creio que tu já comentaste, porque muitos quizá não sejam brasileiros como tu e eu, e não conhecem tão a fundo o tamanho dessa catástrofe ambiental, verdade? E de verdade que me gostou muito a riqueza de análisis, todo o cuidado estadístico, o tratamento de los dados. Eu creio que queda aí um ejemplo de un muy buen trabajo de monitoreo, ¿no? En una situación de un desastre ambiental. Entonces, antes de abrir las preguntas y dar la palabra a Jairo también, te agradecer mucho por haber aceptado la invitación. Tú sabes que ese es un proyecto que tenemos en el departamento, que son los seminarios de los jueves, llamamos, ¿no? Porque son siempre a los jueves. Y es un proyecto nuevo, que estamos aún en fase de consolidación. Y tener una charla de la calidad de la tuya, con certeza será, además de muy placeroso a quien lo está asistiendo, de toda posibilidad de interacción, también nos sirve mucho como una especie de propaganda, ¿verdad? Al tener invitados de esta calidad, la tendencia también es que tú nos apoyes mucho fortaleciendo ese evento. Entonces, de verdad, en nombre del departamento, te agradezco mucho, agradezco también a Tolosa, ¿no? Que es tu contacto, tu red, y que te ha hecho la gestión para que tú pudieras estar aquí hoy. Entonces, de verdad, te felicito y muchas gracias. Muchas gracias. Jairo, adelante. Claro que sí, Jefferson, también quería decirte que se nota mucho el esfuerzo y la altísima calidad de tu trabajo y de todo el equipo. Muchísimas gracias también por haber asistido y dedicar este tiempo. Ahora sí, damos oficialmente inicio a la sección de preguntas. Por favor, los participantes del evento pueden publicarlas por el chat y nosotros las vamos a leer a continuación. Aquí tenemos la primera pregunta. Nos dice una persona del departamento: felicitaciones al profesor Jefferson. ¿Se detectaron metales radioactivos en los sedimentos?
Entonces, metales radioactivos no fueron el objetivo de nuestro trabajo, no estaban ahí como listados para nuestros estudios, pero tenemos algunos trabajos que están siendo producidos como paralelamente a ese proyecto principal. Y en ese trabajo tenemos la determinación y cuantificación de los elementos tierras raras, y también tenemos uranio, que ahora mismo estamos intentando cuantificar, estamos en la parte de desarrollo de metodologías y bueno, pero que vamos a obtener para uranio la información, pero en general para todos los otros no hemos estudiado. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Antes que el público siga escribiendo, tengo unas preguntas a título aquí personal. Quería preguntarte si utilizaron de pronto algún modelo numérico para representar la parte hidrodinámica y morfodinámica y poder predecir estos resultados. Modelos, por ejemplo, XBeach del 3D, SWAN o de pronto algún otro que desconozca que hayan utilizado entre esta investigación. Sí, que se utilizaron, pero yo no conozco porque no es mi área de experiencia, yo no trabajo con esos datos, pero lo consorcio es la red Río Luz y Mar, cuenta con que hay como 500 investigadores que están ahí trabajando. Y los oceanógrafos que están en uno de estos anexos, sí, trabajan con toda la parte de modelaje, de dispersión de la pluma, dónde llegó, para dónde va, y para intentar hacer previsiones futuras de esto. Sí, que hay una frente de trabajo que está ahí encabezado, o sea, que tiene como responsable los oceanógrafos que sí que están trabajando con esta frente. Ok, no, sí, y también me pareció muy interesante esto que dijiste al final, que en los eventos de alta energía se veía esa incidencia del transporte cross-shore, el transporte transversal de sedimentos hacia la playa, cómo migraba y cómo se veía la incidencia también en los componentes químicos. Ahí, esta pregunta, o más bien esta proposición, la dejo abierta para tu equipo y tus colegas para que de pronto evaluaran en un futuro la incidencia de las ondas infragravitatorias, que son unas ondas de baja frecuencia súper importantes en esta zona de Swatch, que es la que está muy cerca entre la interfaz de agua y la parte seca, que tienen una influencia muy grande en el transporte de sedimentos, que vieran cuál es la correlación de pronto entre esas ondas infragravitatorias y la concentración de estos químicos en la parte seca de la playa, especialmente cuando hay tormentas. Eso sería súper interesante de poder verlo y es, digamos que, una sugerencia que les dejo a ti y a tu equipo de trabajo para que puedan revisarlo en un futuro. Pero muchas gracias por la sugerencia. Nosotros tenemos, al fin de nuestro trabajo, bueno, yo no trabajaba con química ambiental al principio, ¿no? Yo trabajaba con especiación, con desarrollo de metodologías. Entonces, este trabajo fue mi primer contacto con el química ambiental en la zona costera. Entonces, fue un periodo, un tiempo de muchísimo aprendizaje. Y durante las conversaciones que nosotros tuvimos dentro de nuestro equipo, nosotros llegamos a la conclusión que sí, que tendríamos que hacer una evaluación de la parte química en conjunto con la parte física de la playa, como tú ya nos hiciste esa sugerencia, porque nosotros no encontramos así muchos trabajos que están dedicados a la evaluación de la contaminación, por ejemplo, de una playa. En estos trabajos miran solamente la concentración de los elementos químicos y los comparan esas concentraciones con valores de background y con valores de guía de sedimentos, de calidad de sedimentos, pero miran solamente la concentración de los elementos químicos. Pero nosotros intentamos por una primera vez aquí en nuestro equipo, en nuestro grupo de investigación, correlacionar la influencia de los aspectos físicos de la playa, como miramos en la playa S2, por ejemplo, donde toda la geología y el estado morfodinámico de la playa que también tiene una influencia sobre la distribución de los elementos químicos. Entonces, es una frente que nosotros estamos ahí planteando a intentar publicar alguna cosa en ese sentido. Y muchas gracias por tu fala y porque tú nos dijiste ahora. Y voy a pasar eso por mis compañeros a ver
que podemos hacer, que va a ser muy valiosa a contribución suya. Muchas gracias. No, de nada, sería súper novedoso y súper encantado con ese trabajo que están realizando. Por acá tenemos otra pregunta de parte del público. Dice Joseani Almeida, que si existe algún plan a futuro de estudiar algunos de esos contaminantes en especies marinas. Sí, existe. En ese trabajo, en uno de los anexos, ya estamos haciendo ahora. La verdad que uno de los anexos tiene como objetivo estudiar la concentración de elementos químicos en pez. Entonces, ya en muchas especies ya estamos cuantificando la presencia de elementos químicos y sí, estamos observando que estos peces tienen una concentración muy grande de elementos químicos, o sea, que el lodo ese que se fue liberado en el desastre de 2015 aún está presente en la zona costera y en el ambiente marino también. Y los peces están sintiendo la presencia de estos elementos químicos. Pero hablando específicamente de la playa, hay ahora una tesis de doctorado que estamos conduciendo en nuestro grupo de investigación, que está ahí con el objetivo de trabajar con la cuantificación de elementos químicos en la fauna bentónica, justo en las playas, para tener una relación más próxima, más fidedigna sobre la contaminación de los elementos químicos en estos organismos. Ok, gracias, profe, por la respuesta. Por aquí tenemos otra apreciación de parte del público que dice, felicidades por tu charla, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente, esta creo que está un poco encaminada también a esa hibridación entre la parte química y física. ¿Quién influye más en el transporte de las sustancias químicas? ¿El oleaje o las corrientes? Entonces, en mi punto de vista, eso va a depender de qué tipo de dónde está el sedimento. Porque, por ejemplo, si el sedimento ya está localizado en la parte de la anteplaya, o sea, la parte sumergida de la playa, las corrientes están distribuyendo ese material constantemente, o sea, al norte o al sur. Entonces, pero si el sedimento está localizado en la parte más alta de la playa, como la berma o la cara de la playa, el estado morfodinámico de la playa va a tener una influencia muy grande. Por ejemplo, si tenemos una playa con estado morfodinámico que es, no sé cómo se dice en español, que tenemos como reflectivo, creo, ¿no? Que tiene muchísima energía. Se dice reflectivo. Pues bien, entonces ese sedimento que está en la parte de la playa, más alta de la playa, ese sedimento se puede cambiar. Incluso el perfil playal se cambia muchísimo al pasar del tiempo por cuenta de la incidencia de las olas. Entonces tenemos las dos contribuciones. ¿Y cuál es la más importante? Todo eso va a depender de la composición geológica de la playa, porque, por ejemplo, si tenemos una playa como la S2, que es la playa de Formosa, que tiene como una trampa geológica, entonces la corriente nos va a influenciar muy significativamente en la troca, en el cambio de sedimento de la playa, de las ópticas de 5 metros, por ejemplo, hacia la plataforma, porque hay una barrera, una trampa que aprisiona el sedimento ahí. Pero si tenemos una playa que está más abierta, que no tiene ninguna estructura geológica, entonces la corriente se puede actuar de una manera más fuerte. Entonces, esta pregunta va a depender mucho del tipo de playa y de las condiciones que están actuando y las fuerzas que están actuando en cada playa. Cada playa tiene que tener una evaluación muy específica considerando estas características. Gracias, Jefferson. Por aquí dice Mauricio lo siguiente, el profesor Mauricio del Departamento de Física, del área de Física. Doctor Jefferson, felicidades por su presentación. ¿Bajo qué criterio escogieron los elementos que están estudiando? Y si nos podrías hablar un poco de resultados respecto al impacto social en la zona a raíz del desastre. Vale. Pues bien, en un primer momento tuvimos un trabajo que fue publicado que estaba dedicado a estudiar la composición química en la fuente del problema, ahí en Mariana, en el lodo ese. Entonces, miramos los elementos que estaban ahí en concentración más representativa
y buscamos y así definimos cuáles fueron los elementos químicos que nos gustaría estudiar. Pero aparte de estos elementos que estaban presentes en alta concentración en el lodo, añadimos otros elementos químicos, como por ejemplo el mercurio. El mercurio, que sí estaba presente en la muestra, en el problema original, en el lodo, pero la región de Minas Gerais, de la provincia, del departamento de Minas Gerais, donde se pasó el accidente, tiene un histórico desde la época del Brasil colonial, de una exploración mineral de oro. Y en este proceso, muchísima gente se utilizaba del elemento mercurio para recuperar el oro de ese proceso, ¿no?, de recuperación de mercurio. Entonces, toda la cuenca de Río Dulce, que tiene una contaminación pregresa, o sea, anterior de mercurio que ahí estaba. Pero ese accidente liberó 62 millones de metros cúbicos de lodo. Y eso es un tsunami. Entonces, toda la cuenca de Río Dulce se fue revolvida. Entonces nos preguntamos si quizá el mercurio que se estaba atrapado en el testimonio del sedimento de Río Dulce, quizá se revolvió y ahora está presente, se fue cambiando y se fue marchando en dirección hacia la zona costera. Entonces, algunos elementos químicos, nosotros utilizamos la cuantificación de la muestra original y otros elementos que nosotros añadimos en función de nuestra curiosidad para intentar comprender cómo eso se comporta. Y sobre el impacto socioeconómico, es un impacto muy, muy grande. Como yo había presentado en el principio de esta charla, un pueblo de Bento Rodríguez se fue barrido del mapa, ya no existe más. Una población que ahí vivía ya no existe más, se movió para otro sitio, pero aún hay problemas de ubicación, en fin, problemas políticos para ubicar toda la gente que ahí está. Hay muchísima gente, por ejemplo, hablando acerca de la zona costera, ¿no? No sé cómo se dice camarón en español, es camarón mismo, shrimp, yo creo que es. Sí, así es, sí. Camarón. Pues bien, el camarón está ahí como en la profundidad de 20 metros, entre 10 metros de profundidad y los 20 metros de profundidad es donde el camarón está ahí como viviendo, se alimentando y se reproduciendo por ahí. Y en esta área es una área que tiene la contaminación muy grande, o sea, al principio una área que fue contaminada muy fuertemente por este impacto ambiental. Entonces el camarón que vive justamente en el lodo, que ahora está con la presencia de este lodo ahora del desastre ambiental, o sea, los pescadores que viven de esta actividad, o sea, de la pesca del camarón, ya no pueden pescar el camarón porque es una área que está prohibida, la actividad comercial en esta área. Entonces, ¿cómo va a vivir la gente? ¿Van a trabajar cómo? Y una cosa que es muy importante, que la parte norte del departamento de Espíritu Santo, la principal actividad donde la gente saca dinero para sobrevivir, para vivir, viene del mar, de la pesca. Entonces la gente está ahí como sufriendo y hay ayudas del gobierno para sustentar a la gente. Entonces es un problema muy, muy largo, muy largo. Hay muchísimas cuestiones, pero te los puntúo estas dos cuestiones para responder a la pregunta, pero hay muchísimas otras. Bueno, gracias, doctor Jefferson. Creo que no existen por el momento más preguntas por parte del público. La verdad, hasta ahora ha sido un debate muy enriquecedor y creo que han quedado claras todas las dudas por parte de los asistentes. No sé si de pronto el profesor Carlos quiere agregar algo para finalizar. Gracias, Jairo. No, Jairo, yo creo que el trabajo de Jefferson y de su equipo es un trabajo que nos sirve mucho como un buen ejemplo, ¿no? Es un proyecto que involucra investigadores de diferentes áreas, es un proyecto que tiene un impacto no solo ambiental, ¿no?, en los resultados que genera, pero nos queda muy claro que es un problema muy relevante al contexto de una población grande, no son pocas personas que dependen de esos recursos, y creo que sirve como una inspiración, ¿no? Buscarmos acá en Colombia oportunidades também de generar projetos com esta envergadura, projetos que generem esse impacto a nível socioeconômico também, e, claro, buscar aí colaborar com Jefferson, com sua equipe,
vemos que son muy competentes en lo que hacen, vemos que hay muchas afinidades también. Yo aquí, de una, empiezo a pensar en el equipo que tenemos no departamento y nos veo con alto potencial de colaborar con ellos también, ¿no? Yo desde la ecotoxicología, tenemos oceanógrafos, tenemos químicos, tenemos otros biólogos, o sea, tenemos ingenieros ambientales, físicos, y creería yo que esto para mí me fue muy placeroso de verdad escuchar. Yo podría quedar aquí haciendo muchas preguntas, pero no quiero también abusar ahí del tiempo del Dr. Jefferson y bueno, quizá lo invitamos ahí en otra oportunidad a venirnos a actualizar un poco sobre qué más han hecho de aquí a un tiempo, ¿verdad? Porque de verdad no, es tan interesante el trabajo que nos invita a dar seguimiento, ¿no? Nos deja curiosos de ver cuáles son las próximas etapas. Jefferson, para finalizar, yo tengo una pregunta un poco más abierta, ¿no? Tú que has acompañado el impacto del desastre, tú que has trabajado directamente con la evaluación de ese impacto, ¿cómo ves tú el futuro de esa área? ¿Cómo ves tú esta área de aquí a algunos años? ¿Tú crees sí que esa área es posible recuperarla? Porque yo he acompañado desde Brasil que hay mucho debate sobre eso, ¿no? Que habían matado el río porque a nivel ecológico eso tuvo un impacto que es muy complicado de recuperarse. Pero a nivel oceánico sabemos que hay una dinámica diferente, es un sistema mucho más abierto, que tiene una dinámica muy distinta. ¿Cómo ves tú la recuperación de esta área? ¿Tú sí crees que es posible? ¿A qué plazo podríamos estar pensando en una recuperación ahí? Es una pregunta muy interesante y nosotros, imposible no pensar sobre estas cuestiones cuando estamos en campo, por ejemplo, tomando muestras y charlando y hablando. Y bueno, yo creo que en la playa, por ejemplo, pues trata, pero esa es una opinión mía, no hablo por todo el equipo que está trabajando, pero en mi opinión, yo veo que la playa, por ser un ambiente muy dinámico, en un tiempo que sí, que la contaminación, que sí se puede, que el ambiente de la playa se puede recuperar por cuenta de la acción de las olas y de la dinámica que está ahí presente. Pero quizá algunas playas un poco más, demora un poco más, lleva un poco más de tiempo por cuenta de la dinámica que hay, como por ejemplo yo he hablado acerca de la playa S2 que tiene como esa trampa, y esa trampa actúa como una vía de mandupla, por ejemplo, porque al mismo tiempo que protege la playa del aporte externo del sedimento, o sea, es difícil que el sedimento entre en este ambiente playal, pero una vez que el contaminante se entró en ese ambiente y que está ahí presente una vez, él también no va a ser removido con mucha facilidad. Entonces es un ambiente que no tiene mucha resiliencia, así se podemos decir. No sé si hay esa palabra en español. Así es. Pues bien, entonces es una playa que no tiene mucha resiliencia, pero una playa como la S5, que es una playa más abierta, que tiene una acción, que las olas actúan como de frente y que la corriente de retorno también es muy fuerte, sí, es una playa que nosotros esperamos que la recuperación en este punto sea más sencillo, o sea, más rápido. Pero si miramos, por ejemplo, no es de mi área de estudio, de mi proyecto, pero hablando con los otros compañeros que trabajan en los otros anexos del proyecto, que esta lama, este lodo que se fue producido, él está presente en el sedimento, está ahí como mixturado, está ahí presente, y que se cambia para un lado, se cambia para otro, y bueno, ¿cuánto tiempo? No sabemos precisar. Pero una cosa que tú dijiste que es verdad, que por se tratar de un ambiente marino que tiene una dinámica muy grande, muy fuerte, es el ambiente que se va a limpiar, se puede decir así, de una manera más sencilla. Pero yo no puedo decir lo mismo para los mangles, por ejemplo, donde el lodo se queda como atrapado en toda la estructura del mangle que se está ahí, entonces, bueno, es muy complicado. Por ejemplo, en la cuenca del río, como el río hace como muchas curvas así, hay puntos donde el lodo aún está depositado. Entonces, cuando se pasa un evento de lluvia muy fuerte, la cota de inundación del río se levanta de una manera muy fuerte, entonces hay un nuevo aporte
de este material que está en la cuenca del río, en la zona costera. Eso aún se está pasando, se puede observar. Entonces, es un ambiente muy dinámico y que sí, yo creo que se va a recuperar, pero a mucho tiempo, a mucho tiempo. Una cosa que sería importante que el gobierno pudiera trabajar en esa manera, en esa frente de trabajo, sería trabajar en la recuperación de las matas ciliares, no sé si se dice en español, pero sí, para recuperar un poco el curso de agua del río, y eso te podría ayudar. Pero ahora mismo estamos en una etapa del proyecto que estamos ahora preocupados con algunas acciones que podemos tomar para remediar el medio ambiente, quizás por bioremediación. En la playa eso se queda un poco más complejo por cuenta de la dinámica del ambiente, pero ya empezamos a estudiar lo que se puede hacer en el futuro para mitigar un poco el impacto ambiental. Entonces sí, yo creo que sí, que se puede recuperar. La naturaleza tiene una dinámica que sí va a eliminar ese impacto ambiental, pero a coste de mucho tiempo. Yo no veo eso como en unos 5 años, eso se va a pasar. Es decir, que el accidente se pasó en 2015 y hasta hoy nosotros tenemos fuertes indicios de que está ahí presente, los contaminantes están ahí como presentes. Gracias, Jefferson. Muy amable. De verdad, te felicito otra vez y te agradezco también por tan buena charla. Jairo. Bueno, listo. Entonces, vamos a cerrar oficialmente el evento. Muchísimas gracias nuevamente por haber dedicado parte de su tiempo para explicarnos su trabajo de investigación tan pertinente y multidisciplinar como lo ha evidenciado, y también agradecer a todo el público por su asistencia. Los invitamos el próximo jueves, tendremos 2 nuevas charlas y hasta luego. Muchas gracias.